Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Un nuevo día está por comenzar. Cada mañana te alabo otra vez, porque tu misericordia llena mi ser. A donde sea que vayas te seguiré. Oh alma mía, recuerda que Él es fiel. Él es fiel. Nosotros nos pondremos a pensar qué es lo que ha pasado, qué ha ocurrido en el tiempo o a través del tiempo, por lo cual el ser humano, el hombre, cada vez ha ido perdiendo más de la comunión con Dios. O en otras palabras, el hombre, el ser humano, se ha ido alejando más del corazón de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque desde el inicio el deseo de Dios ha sido tener una comunión íntima con nosotros. De hecho, la Escritura dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. O sea que si somos un espíritu con Él, deberíamos de estar estrechamente relacionados con el Señor y no debería de haber ninguna distancia. Ahora, fíjese, siempre en su mente tuvo un reino. Desde el cielo, con todos los seres creados, Él siempre tuvo en mente un reino. Y de hecho le dio al hombre instrucciones en el huerto cuando Él creó, formó e hizo al hombre, para que el hombre gobernara ese huerto, ese pedazo de tierra, ese lugar. No sé qué tan extenso sería, pero tenía instrucciones de parte de Dios para gobernar. De hecho, fue la respuesta que dio Ian cuando le preguntó el apóstol qué era lo que el hombre hacía en el huerto. Pues era gobernar. Ahora, yo meditaba, creo que esta madrugada o a medianoche, ya no sé cuándo, que el deseo de Dios era que el hombre siempre mantuviera la vida espiritual, mantuviera la comunión y mantuviera esa unción para gobernar. Y esa fue la razón por la cual Dios le dijo que se alimentara de todos los árboles del huerto. Pero cuando nos ponemos a escudriñar bien, realmente lo que Dios quería era que el alimento del hombre, del ser humano, fuera el árbol de la vida. Estaba incluido entre todos los árboles del huerto que él podía comer, pero el árbol de la vida, que es Cristo, era el que le iba a dar eternidad, era el que le iba a dar sabiduría, era el que le iba a dar salud plena, le iba a dar autoridad, le iba a dar poder. O sea, alimentándonos del árbol de la vida, nosotros podemos asegurarnos todo aquello que Dios tenía desde el principio. Y había un solo árbol que no podía comer, pero dijo Dios: porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. O sea, el comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, le iba a traer muerte espiritual y eventualmente le iba a traer muerte física. Pero el alimentarse de ese árbol le iba a quitar todos los derechos que Dios le había dado. Iba a ser destituido de la gloria de Dios, como nos fue enseñado el domingo pasado. Pero no solo eso, sino que ya no iba a poder comer del árbol de la vida. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando el hombre desobedeció, cuando el hombre le escuchó a la serpiente y la mujer primero fue engañada y el varón fue seducido, ¿verdad? Ambas son características de la serpiente, engañar y seducir. Y entonces cuando eso ocurrió, la genética espiritual fue trastocada en el varón y la mujer. Pongan mucha atención los que están en el discipulado, lo torcido se endereza, porque esto tiene que ver. Al ser trastocada la genética espiritual, Dios no podía permitirle al ser humano que se siguiera alimentando del árbol de la vida, porque eso iba a perpetuar la condición del hombre o la genética del hombre, y Dios no quería una genética torcida perpetuada. ¿Está conmigo? Porque se había torcido la genética original con la cual fue creado, formado y hecho el primer hombre, el primer ser humano. Entonces, cuando esto ocurrió,
¿qué pasó? Sí, el hombre fue destituido de la gloria de Dios, pero el hombre perdió el reino. A partir de ese momento, el hombre ya no puede gobernar la tierra. Es más, Dios le dijo, ahora la tierra no te dará su fuerza. Ahora la tierra solo te va a producir espinos y abrojos. Ahora vas a tener que trabajar y con el sudor de tu frente vas a tener que ganar las cosas. Ya no es como antes que solo alargabas tu mano y podías comer del fruto que tú querías. No, ahora ya no. Ya la tierra no va a ser productiva. Tu condición cambió, ya no puedes estar dentro de un huerto que es fructífero, prolífero, que es fértil. Ahora te la vas a tener que ver cómo vas a trabajar para hacer que esa tierra produzca. Y vemos durante todos años y años en el Antiguo Testamento cómo el ser humano estaba viendo cómo hacía para que la tierra produjera, buscando vertientes de agua, sentándose en lugares donde las condiciones fueran adecuadas para poder hacer producir la tierra. Y vemos que hubo muchas hambrunas, etcétera, etcétera. Ahora, quiero establecer desde aquí que el reino no es religión. Y la religión no está en el reino, no tiene nada que ver el reino. De hecho, está sumamente alejado cualquier tipo de religión de una verdadera relación con el Dios de amor que conocemos. Ahora, cuando decimos religión, como que automáticamente se piensa religión católica. No, hay religión evangélica y aún el cristianismo puede ser una religión. Luego vamos a hablar de lo que significa una religión y tiene que ver con cosas externas. No tiene que ver con el corazón, la religión tiene que ver con cosas externas y ya lo vamos a ver. Es lamentable que a alguien lo reconozcan como cristiano porque anda la Biblia bajo el brazo. Fuimos recientemente a Danlí y estábamos visitando la escuela de nuestra hija mayor. La escuela es secular, no es cristiana. Pero cuando íbamos saliendo en determinado momento, llegó un señor con una Biblia bajo el brazo. De inmediato dije, este es pastor. Pero lamentablemente el testimonio de él era horrible. Y llegaba con la Biblia como para decir, respétenme que soy pastor, pero con un testimonio horrible. Entonces, eso es religión. Tiene que ver con lo externo y no con la condición del corazón. Entonces, el propósito de Dios desde la eternidad era tener un reino de sacerdotes, no cualquier reino. De hecho, aunque a usted le choque lo que le voy a decir, el primer sacerdote en el cielo fue Luzbel, porque él le daba adoración a Dios. Él gobernaba a los demás querubines. Pero él tenía sacerdocio porque era un adorador para Dios, lo cual perdió, obviamente. Y cuando Luzbel fue lanzado del cielo, Dios dijo, tenemos que hacer a alguien más que pueda ser sacerdote y que pueda ser rey, que pueda adorar, pero que también pueda gobernar. Y ahí fue donde Dios dijo, hagamos al hombre y hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Así es que el plan de Dios, el original, siguió aún con el primer hombre. Ahora, claro que al pecar perdió ese gobierno que ejercía, pero también perdió el sacerdocio porque ya no podía comunicarse directamente con Dios, ni podía orar a Dios, ni podía adorar a Dios. El concepto de reino, del punto de vista de Dios, es el fundamento de todas las escrituras. Si usted comienza a leer las escrituras desde Génesis a Apocalipsis, se va a encontrar el reino a lo largo de ello. Y no digo que va a encontrar la palabra reino, va a encontrar el concepto y el fundamento de reino. Un reino donde el rey es nuestro Señor Jesucristo, el rey del único reino que existe. Quiero que tengamos claro esto. No hay dos reinos, no hay reino de las tinieblas.
El enemigo tiene tronos, dominios, principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero no tiene un reino. Así que cuando a lo mejor a usted le enseñaron en algún lugar, y si fue aquí, perdóneme, pero usted aprendió que el reino de la luz estaba contendiendo con el reino de las tinieblas, cambie su chip, hágase un reseteo, porque no hay reino de las tinieblas. Las tinieblas, el dominio de las tinieblas, están queriendo contender continuamente con el reino de Dios o el reino de la luz. Pero hay un solo reino, y la Escritura nos dice que Jesucristo venció en la cruz del Calvario y que Él se convirtió en Señor de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y cuando dice los cielos, está hablando del primero, segundo y tercer cielo. Es decir, que Jesucristo es el Rey de todo, y aún los principados, potestades y huestes espirituales de maldad, para hacer algo en la tierra, tienen que pedir permiso y necesitan la autorización del Rey del reino. Entonces, cuando tenemos claro eso y sabemos que hay una sola persona que gobierna sobre todos los ámbitos, sobre la atmósfera, la estratosfera, sobre el reino donde está Cristo, sobre aquí, y sabemos que Él es el único rey y gobernante, yo creo que nuestra vida puede cambiar. Porque cuando estamos pensando que el enemigo puede tomar por su propia mano cosas en nuestra contra, tenemos un problema. Porque entonces lo estamos visualizando como si el diablo estuviera a igual nivel que Cristo. No, Cristo ya venció y el enemigo está debajo de las plantas de los pies de Cristo. Bien, entonces en el huerto de Edén, o fuera ya del huerto, aunque comenzó dentro del huerto, desde que el hombre pecó, desde que el hombre desobedeció, desde que el hombre recibió la semilla de iniquidad a través de la serpiente, porque eso fue lo que le infiltró la serpiente a la primera mujer y luego la mujer al primer varón, iniquidad. Iniquidad es la esencia de maldad, no es el pecado, pero es el origen del pecado. Es la esencia de maldad que cuando uno lo acaricia se puede convertir en pecado. Entonces, cuando la mujer recibió esa semilla a través de lo que le habló la serpiente, es decir, a través del oído espiritual, ella después lo trasladó a su marido a través de la seducción de su boca. Entonces, ellos inmediatamente, dice, porque ya el Señor les había dicho que el día que comieran de ese fruto o de ese árbol, se abrirían sus ojos. ¿Qué ojos? Espirituales, no los naturales, esos ya los tenían abiertos. Ahora, ¿a qué se iban a abrir los ojos espirituales? Ellos tenían abiertos los ojos espirituales al reino de la luz. Ellos podían ver a Dios, ellos platicaban con Dios, ellos hablaban con los animales, pero no tenían los ojos abiertos a las tinieblas. Entonces, si comían de ese árbol, por causa de que iban a recibir la semilla de iniquidad, sus ojos se iban a abrir a la maldad, iban a tener conciencia de pecado, iban a perder la inocencia, la pureza que antes tenían. De manera que dice la Escritura, y ya lo vamos a leer, que ellos se dieron cuenta o conocieron, dice otras versiones, que estaban desnudos. O sea, ellos estuvieron desnudos todo el tiempo. No sabemos cuántos miles de años estaban desnudos, pero como había inocencia, había pureza, no había conciencia de pecado, no tenían problema con andar desnudos, como un bebé, no tenían problema. Pero cuando vino la semilla de iniquidad y la maldad, ellos tuvieron conciencia de pecado, ellos perdieron la inocencia. Sus ojos espirituales se abrieron al ámbito de las tinieblas y entonces comenzaron a experimentar cosas que antes no habían experimentado y por eso se dieron cuenta que estaban desnudos. Por eso conocieron que estaban desnudos. Inmediatamente, al darse cuenta que estaban desnudos, ellos en lugar de ir donde un Dios Padre que es amoroso, ellos pensaron, ¿qué podemos hacer para cubrirnos? O sea, pensando que el cubrir su desnudez tapaba su pecado, lo cual no es cierto. Y allí nace la religión,
Quiero que entendamos que la religión es el esfuerzo del ser humano por volverse a ligar con Dios a través de sus medios y no de la forma divina como Él nos conecta. Entonces la religión, que por cierto la palabra religión viene del latín religare, que quiere decir volverse a ligar, comienza en el huerto de Edén. Así que la religión tiene su origen en la naturaleza caída del ser humano. Siempre el enemigo nos va a incitar a sustituir la comunión con Dios por la actividad religiosa. Lo que quiero que veamos, que el primer hombre, además de que allí establece la religión o inventa la religión o comienza la religión, también comienza un proyecto de sustitución. ¿Qué quiere decir eso? Tratan de sustituir la comunión directa con Dios por otras cosas. Tratan de sustituirlo, en este caso, por delantales, por taparrabos, por esconderse. Es una sustitución. Si hay algo peligroso en el reino de Dios y en la iglesia, es que nosotros, los hijos de Dios, tratemos de sustituir lo original, lo real, lo genuino, lo divino, por lo humano. El humanismo es lo mismo, tratando de sustituir los medios de Dios o divinos por cosas humanas, perecederas, temporales. Y hay algo importante, que la religión siempre trata de satisfacer el ego del hombre, pero no el corazón de Dios. Entonces, la sustitución trata de cambiar lo incorruptible por lo corruptible. Veamos en Génesis capítulo 3, verso 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué escogieron hojas de higuera? ¿Alguien tiene una idea? Menos hermano Rigo. Es una pregunta de agronomía, no es espiritual. Porque eran las hojas más grandes que podían encontrar para que les cubriera como un delantal, como un mandil, como usted lo quiera llamar, taparrabos si quiere. Entonces agarraron las hojas del árbol de higuera, que era lo más grande que había, y ellos se empezaron a cubrir. O sea, la religión nació en este momento. Y quiero que entendamos que debido a que la religión comenzó en el huerto de Edén y que es una característica de la naturaleza caída del hombre, eso significa que usted y yo, todos nosotros, cuando nacimos, todos nacimos con una naturaleza adánica caída y todos estamos expuestos a ser religiosos. Aunque no nos guste, aunque nos parezca feo, la verdad que todos lo somos. Naturalmente hablando, así venimos. Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, obviamente tenemos la oportunidad de salir de la religión y somos trasladados al reino de su Hijo Jesucristo. Entonces, no olviden, la religión es inherente al hombre caído. No tiene nada que ver con determinado grupo secta, sino que todos nosotros. Ahora, cuando una persona recibe la revelación del reino de Dios, que es lo único que nos puede sacar de la religión, ya los religiosos no te van a recibir, no te van a aceptar, porque tiene que haber un cambio fundamental, no es externo. Ya vamos a ver las características de la religión, pero todo tiene que ver con lo externo, mientras que el reino tiene que ver con un nuevo nacimiento. Recuerda cuando Nicodemo fue a Jesús, él le habló del nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es algo interior y es la obra del Espíritu Santo, no es nuestra. En cambio, la religión tiene que ver con obras humanas que pretenden hacer justicia. Ahora, hay algo aquí que pedí que lo pusieran, que dice: la religión es el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios. En cambio, el reino de Dios
es el esfuerzo de Dios para acercarse al hombre. Por eso fue que Dios tuvo que enviar a su propio Hijo. No hubo forma humana de que se pudiera recuperar el reino a través de ningún hombre de los que parecía ser justo. No fue posible. Siempre eventualmente fallaron. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo unigénito, que después se convirtió en el primogénito. Pero entonces sí, es algo que a Dios le costó. Aunque es Dios todopoderoso y es sobrenatural, se despojó de lo más amado, de su Hijo, para poder recuperar el reino para todos nosotros los que creyéramos. Entonces hay la religión, el esfuerzo del hombre por querer acercarse a Dios por sus medios humanos, mientras que el reino es Dios acercándose al hombre. Nosotros por nuestros propios medios no hubiéramos podido jamás acercarnos a Dios. Los mandamientos que fueron dados a través de Moisés no pudieron jamás hacer que los hombres cumplieran el estándar que Dios tenía. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo y morir por nosotros, y a través de su sangre, entonces nosotros sí somos injertados en su plan. Quiero poner algunas características de la religión como sustituto del reino de Dios. Voy a pedir que me lo proyecten por ahí para que usted no tenga que escribirlo. Pedí que lo proyectáramos y quizá le es más fácil recordarlo cuando usted lo está leyendo. Mire, la religión tiene su propia adoración. Porque una de las cosas que hace la religión es que detiene o paraliza el movimiento del Espíritu Santo en nombre del orden. Es decir, cuando hay una persona religiosa o un movimiento religioso, quieren que todo sea estructurado, ordenado. Aún de ahí nacen los famosos trapitos que se le tiran a las hermanas, porque qué desorden, hay que tener unos trapos para cubrirlas porque se les ve todo. O sea, se trata de mantener un orden humano que no tiene nada que ver con el mover de Dios. Entonces tienen su propia forma de adoración que tiene que ver precisamente con formas y no con el corazón de un adorador. La adoración es algo interior, comienza en el interior del hombre, mientras que la supuesta adoración religiosa es externa. Usted recuerda la mujer samaritana. Ella era una mujer pecadora, había estado en adulterio y todavía estaba en ese momento. Sin embargo, Jesús le dijo a ella, ustedes adoran lo que no conocen. O sea, estando en pecado, siendo un pueblo de pecado, ellos hacían adoración en el monte Gerizim. Eso hacían los samaritanos, pero no conocían al Dios que querían adorar externamente. No se habían convertido, no podían adorarlo. Y les dijo, pero viene la hora en que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Bueno, la religión tiene su propia economía. El religioso da por necesidad, el del reino da por honra. Entonces el religioso no sabe lo que es honrar, sino que da por necesidad o da por legalismo. Es decir, tengo que pagar mis diezmos, como que fuera una obligación natural. Pero el del reino sabe que el diezmo o el 10% es lo mínimo que tiene que devolverle a Dios, que debería devolverle el 20%, el 30%, el 40%, el todo, total, dejar solo aquello que necesita para vivir, porque en el Señor no hay límites. Pero no doy por necesidad para que se me devuelva, sino que en el reino doy para honrar al Dios que me dio todo. La religión tiene su propia cultura. ¿Sabe? Bueno, obviamente el reino tiene su cultura, pero ¿cuál es la cultura de la religión? Hablan de Dios, pero no lo conocen. Hablan de un Dios lejano, enseñan lo que Dios hizo hace 2000 años, pero realmente no están viviendo lo que Dios está haciendo todavía ahora, sino que piensan que los milagros era para allá, hace 2000 años, para el tiempo de los apóstoles.
Yo recuerdo una vez, y lo tengo tan presente porque recuerdo que estaba en la casa de la zona americana, en la segunda planta, iba pasando un salón al otro, y yo tenía ahí todos mis libros, la biblioteca cristiana, y yo pasaba admirando al apóstol Pablo, leyendo, estudiando, y oí la voz de Dios que me dijo: tú estás tan interesada en lo que yo hice con Pablo que te estás perdiendo de lo que quiero hacer contigo. Y no es que no vamos a leer la Biblia y admirar lo que Dios hizo, pero a veces entramos como en un anhelo. Ay, si yo hubiera estado en el tiempo de Pablo, hoy si yo hubiera andado con Jesús. Pero Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No solo es lo que Él hizo, sino que necesitamos, la gente que no quiere estar en religión, tiene que salir de esa dimensión del pasado para darse cuenta que Él sigue haciendo lo mismo y cosas mayores en este tiempo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha dejado de hacer milagros, Él no ha dejado de hacer maravillas, pero la persona religiosa se centra solamente en las enseñanzas del pasado, pensando que no pueden ser aplicadas al momento de hoy. Necesitamos despertar a esa verdad de que Él es el mismo ahora. Ahora, la religión nunca te podrá transformar internamente, porque tiene que ver con lo externo. Cuando yo me convertí al Señor, yo anhelaba de todo corazón hacer todo lo que la Escritura decía, lo que yo escuchaba, y empecé a congregarme, nos congregábamos la mayoría de la casa, en un lugar en San Pedro Sula, al cual íbamos, viajábamos, y cuando nació Rebeca, estábamos ahí en esa congregación. Y yo le dije al pastor que yo anhelaba bautizarme. Ya había querido bautizarme anteriormente en un lugar aquí, Finca Las Acacias, y la mujer de Dios que estaba organizando y dando las enseñanzas para los que se iban a bautizar, me dijo: Emma, quiero que tú me apoyes. Esto fue antes de lo del pastor. Quiero que me apoyes, quiero que me hagas una lista de todos los que están listos para bautizarse, que les des las instrucciones, les des la enseñanza sobre el bautismo. Y así fue, y teníamos la lista y fuimos a Finca Las Acacias para los bautismos. Y entonces cuando ya se han bautizado todos, y recuerdo que yo estaba embarazada de Rebeca, le digo: bueno, ahora voy yo, porque yo no estoy bautizada. Y esta mujer de Dios que me pidió que le apoyara, me dice: no, tú no te puedes bautizar. ¿Cómo que no? No, porque tú estás en segundas nupcias. Y yo, fue como que me hubieran tirado un balde de agua con hielo. Y a mí no me hacía clic ni por el razonamiento. Yo decía: ¿cómo esta mujer dice que yo le ayude, que le dé la enseñanza, que les ayude a entrar al agua, a salir del agua, etcétera, todo lo demás, pero no puedo bautizarme? O sea, esto no me hace clic. Yo no entendía muchas cosas. Me senté en una acera a llorar allí con la panza que tenía, y entonces llegó el pastor que había sido invitado para bautizar allí en la piscina, y me dice: ¿y qué te pasa? Y ya le expliqué, y me dice: eso es pura religión, tú no te preocupes, que el Señor demande de mí tu sangre, pero yo te voy a bautizar. Ya yo me quedé tranquila. ¿Y cuándo va a ser? No, pues mejor vamos a programarlo, y cuando tengas tu bebé. Ya yo estaba casi por dar a luz. Bueno, yo entré en una gran crisis, pero el punto es que luego llega el momento en que el pastor sí me va a bautizar. Yo estaba tan feliz, yo hasta tengo un dije donde está la fecha de mi bautismo, porque para mí significaba mucho. Así que llegamos y dice: lo vamos a hacer en la playa de Baracoa. Fue, ¿verdad, Rigo? Si no me equivoco, fue la playa de Baracoa, Cortés. Sí. ¿No? En Cortés, no era Baracoa. Bueno, en Cortés, una playa de Cortés. Así que estamos felices porque ya me voy a bautizar. Rebeca tenía en ese momento como 1 mes y medio. Y entonces yo llego, estoy con una blusa larga y jeans abajo.
Y entonces el pastor que dijo que Dios demande de mí tu sangre, me dice, usted no se puede bautizar con pantalones. Y yo digo, salimos de la llama para entrar al brasero. O sea, hay gente que piensa que aquella fue religiosa y él está siendo religioso, y a saber cuántas cosas más tengo yo que no sé que son de religión. Así que yo empiezo a llorar otra vez, estaba muy sensible, ¿verdad? Y viene una hija espiritual, se me acerca y me dice, ¿qué pasó? No, me quieren bautizar porque estoy con jeans. Le presto mi falda, me dice. Gracias, Claudia, nos metemos a un baño, ella se pone mis pantalones, yo me pongo su falda. Ahora sí, así que ahora sí me podían bautizar. Estoy adentro del mar, viene una ola, me pego una revolcada, se me va todo el vestido a la cabeza y me miran todo lo que no me hubieran visto con los jeans. O sea, no tiene ni siquiera lógica, ¿verdad? Pero son como estatutos de hombres, son pensamientos humanos queriendo agradar a Dios y no tiene nada que ver, porque todo es externo. Y hay tantas cosas dentro de la religión. Recientemente yo le dije a un hijo muy amado, precioso, con un corazón lindísimo, y estaban en una ceremonia muy especial, estaban ungiendo a un hijo ministerial. Y yo lo veo elegantísimo y todo, y le digo, hijo, perdón, te voy a decir algo con mucho amor. ¿Qué pasó, mamita? Por favor, busca en Google el origen de la corbata. Y ya fue inmediatamente, mamita, no me la vuelvo a poner. No me... Ay, gracias, hijo. Eso se lo dejo de tarea. Busca en Google el origen de la corbata. Entonces, hay tantas cosas. Y yo los hice ponerse corbata muchas veces, ¿eh? Por eso le digo que a veces nosotros creemos que los otros son religiosos y nosotros estamos haciendo cosas que también son religión. Porque entonces él me dijo, él muy lindo me dijo, lo que pasa, mamita, que cuando yo fui al instituto bíblico, a mí me enseñaron que para este tipo de ceremonias teníamos que vestirnos lo mejor posible. Sí, hijo, le digo, te puedes vestir lo mejor posible, sin corbata. Entonces, ya ahora vi que tuvieron un evento ayer y ya está sin corbata. Entonces, hay cosas que uno por ignorancia o sencillamente por tradición, por cultura, las hace sin saber que tiene que ver con religión. Bueno, entonces la religión no nos transforma ni imparte nada nuevo a nuestra vida, porque todo tiene que ver con obras de hombres. La religión es palabra, mucha palabra, pero no tiene espíritu, no tiene vida. Y una cosa muy importante para nosotros en este tiempo, la religión anula lo profético y anula lo sobrenatural. Entonces, si estamos hablando de lo sobrenatural y somos un ministerio profético, es importante que escudriñemos qué cosas religiosas todavía nosotros estamos manifestando. La religión es humana, pero el reino es divino. A veces yo veo algunas hermanas, jovencitas y todo, que hacen cosas que yo hacía antes, pero no las puedo juzgar, no las puedo condenar, sino que debemos orar, que el Espíritu Santo nos abra a todos los ojos espirituales para saber qué es y qué no es. Algo que entendí es que nuestro atuendo, nuestra vestimenta no va a subir delante de la presencia del Señor, sino que el alma y el espíritu. Lo externo no va a subir. Se lo digo porque eventualmente, le comento, con este mismo pastor con el cual me bauticé, habíamos salido ya de la congregación de él y habíamos estado orando mucho tiempo para tomar la decisión, pero un día yo le pedí al Señor, permíteme encontrarlo, porque yo quiero abrazarlo y decirle que lo amo, que fue de mucha bendición en mis comienzos.
aunque ya no estábamos con él. Y yo asistía a un instituto bíblico Árbol de Vida, que eran americanos, misioneros americanos los que venían a impartir. Y recuerdo esa mañana, yo iba con un pantalón rosado y un blusón a la escuela bíblica Árbol de Vida. Y normalmente yo le traducía a algunos de los misioneros americanos que llegaron. Y ese día él llegó, no sé si invitado o a recibir o a dar, no lo sé. Y cuando yo lo vi al pastor, fui y lo abracé con mucho cariño. Y él, hermana Emma, qué bueno verla. Entonces me quedó viendo de arriba abajo y me dijo, cuando me vio los pantalones, ¿qué hace usted con ropa de varón? ¿No ha leído que la Biblia dice que la mujer no se ponga ropa de varón? Y entonces se me ocurrió, miré un chispazo, yo no voy a decir que fue del espíritu, sino de la sagacidad humana. Le digo, pastor, pero si quiere se lo regalo. Me queda viendo, ese es pantalón de mujer, me dice. ¿Y en qué quedamos, pastor? Le digo, porque era rosado, dijo que era de mujer. Si hubiera sido un jean, a lo mejor lo recibe, lo agarra, ¿no? Entonces le dije, ¿en qué quedamos? Así que yo empecé a buscar, bueno, ¿qué onda esta con los pantalones? Pero el Señor aún de eso tuvo que liberarnos aquí. Porque hubo un tiempo, recuerda, hermana Felicia. Hermana Felicia, usted se ve hermosa con toda su falda. Que no, o sea, bueno, si quiere, úselo por allá, pero para el servicio no. Para subir al estrado no use pantalones, solamente falda. Y el día que el Señor me liberó y yo vine en pantalones a la iglesia, nunca olvidaré la cara de hermana Mirna de Aplícano. Me dio un abrazo y un beso, me dijo, gracias, muchas gracias, me ha liberado. O sea, yo la tenía oprimida, que usara falda. Ella no se sentía bien con falda, no se sentía cómoda. Mire, hay mujeres que no se sienten bien con falda. Ya sea porque tiene las piernas peludas, que tiene muchas venas o lo que sea. Con falda corta, yo por eso la uso larga. Porque tengo un morete y un golpe ahí que no se me quita con nada. O sea, para que se ría un poquito. Pero usted no sabe lo agradecida que estaba ella. Ay, por fin, me dijo. En otras palabras, ya puedo ser yo. Porque una de las cosas que hace la religión es que no respeta tu personalidad o tu forma de ser. Y cuando ya tienes que estar cambiando tu personalidad o que te la cambian, hay un problema. Porque solo el Espíritu Santo puede transformarnos de adentro para afuera. El Espíritu Santo no le cambia el vestido ni a la mujer ni al varón, sino que le cambia el corazón. Y una vez que se te cambia el corazón, viene todo lo demás. Como el Espíritu Santo quiera, no como el ser humano quiera. Así es que es hermoso todas las cosas que hemos pasado para aprender. Mire, los fariseos tenían una forma de ser, una manera de ser, pero por dentro nunca cambiaron, nunca se transformaron. El religioso camina por sus propios logros naturales, es decir, el religioso dice, yo oro más que ustedes. Yo entro en 21 días de ayunos. Yo ya me he leído la Biblia 3 veces, voy por la 4ª ya. O sea, el religioso siempre está orgulloso de sus logros naturales, aún en relación a lo espiritual. Y puede ser que esté como más oculto o más escondido, y entonces sea como a quien tiene la última revelación, o el lenguaje más espiritual. Y a mí me inquieta mucho en el mover profético, hay gente que habla el lenguaje, pero no tiene revelación de las cosas, y eso es religión. Que hablan de la dimensión y hablan de la no sé cuánto y que otra dimensión más alta y el lenguaje comienza a ser como raro, como extraño, como diferente, pero en sí no hay una revelación de lo que están queriendo decir. Y algo que es importante saber es que los sistemas religiosos atraen espíritus inmundos y llega un momento que son operados o controlados por espíritus inmundos. La religión en nosotros, si no estamos dispuestos a cambiar o a ser libres, va a atraer espíritus inmundos.
no sé quiénes de ustedes, no sé si hermana Ninfita está aquí todavía, ya no está. Pero para quienes ir al cine fue pecado mucho tiempo. ¿Todavía? Ah, no, ya no. Y para quien, yo me acuerdo cuando fuimos una vez a un retiro a la playa con unos hermanos que nos congregábamos en San Pedro, qué emoción, íbamos a la playa. Pero cuando llegamos a la playa nadie usaba traje de baño. Y digo, ¿y cómo se van a bañar en el mar? Con buzo. No se lo pierda, con buzo. ¿Lo crea o no? Vivimos todo eso. Bueno, yo quiero hablarle un poquito de la gracia. No me he salido del tema de la religión y el reino. Pero ¿por qué vamos a hablar de la gracia? Porque la única manera de ser introducidos en el reino es por la gracia. Nadie puede por sus propios medios entrar al reino. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces necesitamos entender la gracia de Dios para poder ser introducidos en el reino. Entonces, mire, la gracia es el antídoto de la religión, pero también es el tratamiento preventivo. Hablábamos el otro día con mi esposo que aún los sistemas de salud de nuestro país son para combatir enfermedad en vez de ser sistemas preventivos. Necesitamos nosotros más métodos preventivos en la salud y de igual manera en lo espiritual. La gracia, cuando nosotros somos introducidos a la dimensión de la gracia, eso nos previene o nos impide entrar en religiosidad. Cuando conocemos la gracia de Dios, porque aún la revelación de la paternidad de Dios tiene que ver con gracia. Es por gracia que entendemos que Dios nos amó primero. Es su gracia que nos salvó. Ninguno lo merecía. Y siendo malos, y siendo podrida llaga, y siendo pecadores, lo decía un cántico que hoy entonamos como el segundo. Aún así, el Padre envió a su Hijo. Por pura gracia fuimos salvados, no porque lo mereciéramos. Y por pura gracia fuimos introducidos al reino, porque nosotros fuimos sacados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo Jesucristo. Entonces, estamos en el reino por pura gracia. Entonces, ¿cuándo comienza la gracia? También en el huerto de Edén. Yo sé que usted dirá, no, pero la gracia vino a través del Señor Jesucristo. Sí, Él fue la manifestación plena de la gracia de Dios. Pero comenzó a mostrarse proféticamente la gracia en el huerto de Edén. ¿Cómo? Porque Dios, en vez de destruir al primer varón y a la primera mujer por su pecado, por su gracia dijo, voy a sacrificar un cordero y la sangre derramada servirá para expiar su pecado, su maldad. Y tomó Dios las pieles de ese cordero y con esas pieles cubrió al primer varón y a la primera mujer para que no quedaran plenamente descubiertos, sino que tuvieran una cobertura temporal para que pudieran salir a la tierra, al mundo. Esa fue gracia de Dios, porque lo que merecían era ser destruidos. Pero por la gracia tuvieron esa cobertura. Ya lo podemos ver en Génesis 3:21. Entonces, aún en el Antiguo Testamento hubo sacrificios de machos cabríos, de vacas alazanas. Toda esa sangre derramada que era para expiación de los pecados y que el sumo sacerdote entraba una vez al año, era para que el hombre pudiera seguir viviendo. Ahora, nosotros estamos claros que lo que los libró y lo que los salvó no fue la sangre de los sacrificios, fue la gracia del Señor. Fue la gracia de Dios que les permitió prolongar y que murieran con la esperanza de que Cristo les iba a predicar un día. Ahora, la gracia se nos revela por fe a través de la persona del Señor Jesucristo. La gracia se opone a la religión y viceversa. Cuando entramos en la dimensión de la gracia y la revelación de la gracia, comenzamos a darnos cuenta de actitudes nuestras que son religiosas.
Pero el que no conoce la gracia sigue siendo hechura y figura hasta la sepultura. Morimos en un ámbito religioso sin haber conocido la gracia de Dios. Porque, ¿qué es lo que pasa? El religioso que no conoce la gracia piensa así, por ejemplo, ay, una mujer, una joven, ay, yo me quisiera recortar el cabello, pero yo creo que al Señor no le va a agradar que yo me corte el cabello. Entonces no sé qué cosa me pueda pasar. Entonces, eso es no conocer la gracia de Dios. A Dios no le importa si andas el cabello largo, si lo andas corto, etcétera. Él no te va a rechazar por eso. O que a Dios no le va a gustar tal o cual cosa, no sé. Pero cuando conocemos la gracia del Señor, nuestros pensamientos son renovados también por su gracia, por su naturaleza. Y su gracia es gratuita. Y comenzamos a tener un cambio. Entonces la gracia no incluye ningún esfuerzo humano. Por su gracia nos rescató, por su gracia nos salvó, por su gracia nos amó, nos atrajo, por su gracia estamos sentados en lugares celestiales. La gracia nos imparte una verdad que nos libera y nos hace alejarnos del pecado. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros comenzamos a entrar en condenación o recibimos la culpa del enemigo por algo que hicimos? Entonces nos salimos de la dimensión de la gracia. Es decir, todos estamos expuestos a pecar, no que seamos practicantes del pecado, pero podemos pecar, ¿sí? Y en el momento que pecamos, como tenemos al Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que hicimos algo que ofendió a Dios. No que nos damos cuenta que hicimos algo que el pastor nos dijo que no hiciéramos porque esa es religión, sino que nos damos cuenta que hicimos algo que ofendió a Dios. Entonces, por su gracia, nosotros nos acercamos y le decimos, perdóname, Señor, sé que estuvo mal. Tu palabra dice tal cosa y tu Espíritu Santo también me hace saber. Perdóname y dame de ti, de tu naturaleza para salir de esta condición. Y la gracia nos hace salir del pecado. Pero si nosotros, en lugar de recibir esa dosis de gracia, entramos en una dimensión religiosa, ¿qué es lo que hacemos? Me voy a meter en 10 días de ayuno a ver si así se me van estos malos pensamientos. Mire, usted puede estar ayunando 10 días, 20 días, 90 días, 100 días y los malos pensamientos no se van porque no coma. Tienen que ver con la gracia de Dios, tiene que ver con que el Señor te santifica, tiene que ver con la presencia de Dios en tu vida. Pero si yo creo que es porque me esté dando latigazos o porque me esté sacrificando, alguien puede decir, me voy a arrodillar en maíz 5 días hasta que me duela, hasta que me salga de adentro esta maldad. No, la iniquidad no sale así, es por la sangre de Cristo, es por la gracia del Señor, es por el mérito del Señor Jesucristo, no es por mi fuerza, no es mi fuerza. Entonces, amados, la gracia también nos motiva para reconocer el pecado, para entrar en niveles mayores de madurez, para ir siendo transformados. La gracia nos alienta, nos anima, nos fortalece para ir siendo renovados y limpiados. Y algo muy importante, la gracia nos hace ver la grandeza de Dios para que no nos enfoquemos en nuestra debilidad. La religión me hace ver mi debilidad y mi incapacidad y quedo en condenación. Así que el religioso pasa toda la vida creyendo que nunca va a salir de esa condición. Pero el que recibe la gracia porque sabe que está en el reino y que tiene autoridad y dominio, entonces puede salir cuando ve la grandeza del Dios que es capaz de sacarnos donde estábamos. Y podemos, diga el débil, fuerte soy, es por la gracia del Señor. Y algo importante, que la gracia nos reconecta con el plan original de Dios. Y el plan original era que viviéramos en el reino. Entonces, amados, cuando vemos nosotros el contraste o la comparación entre gracia y reino,
recuerde que somos introducidos al reino por pura gracia, que solo la gracia del Señor nos hace nacer de nuevo. El que no conoce la gracia no puede nacer de nuevo. La gracia se manifestó en la persona del Señor Jesucristo porque Cristo es la gracia personificada. Él es la gracia. Comenzó una nueva etapa de gracia para los seres humanos. Que el nuevo nacimiento nos reconecta con el plan eterno para devolvernos el reino y para que volvamos a ser los gobernadores de la tierra. Los gobernadores de Dios en el planeta Tierra, o sea, el reino manifestado en la tierra. En otras palabras, mis amados, no podemos manifestar el reino si la gracia no se ha manifestado en nuestra vida. No podemos manifestar el reino si no hemos nacido de nuevo. No hay nuevo nacimiento si no hay gracia. ¿Sí? Entonces, cuando vemos, dije que la gracia se opone a la religión y viceversa. La religión también se opone a la gracia. ¿Por qué? Mire, la religión trabaja por fuera, la gracia divina trabaja por dentro. Trabaja en el interior. Cuando yo me convertí, lo primero que la gracia del Señor me hizo ver era toda la maldad, todos los sucios, como decía hoy Gaby, que uno cree, ¿verdad? Ay, yo soy bueno, los demás son malos, yo soy la víctima, cómo me han hecho sufrir, pobrecita yo. Pero cuando la gracia de Dios te alumbra, comienzas a ver aquello que no veías antes. Yo digo que la gracia de Dios es como una gigantesca lámpara LED que te permite ver lo que no veías con esos bombillitos de 25 watts. O sea, empiezas a ver la oscuridad que está allá adentro y entonces me di cuenta, yo no he sido tan buena como creía, la verdad que tengo mucho que pedir perdón, he sido mala gente, no. Y entonces la gracia te permite ver el pecado, no para quedarte en el pecado, sino para salir de él. Porque la gracia te habilita para perdonar, para pedir perdón, etcétera, ¿verdad? ¿Sabe que la religión tiene una falsa apariencia de piedad? Pero la apariencia de piedad no te transforma. Por eso a veces juzgamos y decimos, hoy fulano, hoy debe de ser cristiano, bien entregado, porque anda bien afeitado, bien peinadito, bien vestidito, y en cambio vemos un peludo, melenudo que tiene unos cuantos tatuajes y pensamos por juzgar externamente que se anda perdido. Y tal vez nos estamos requete equivocando y el que está bien consagrado es el melenudo tatuado y el otro bien bonitillo anda en otras cosas. Entonces, ¿por qué? Porque una cosa es lo externo, porque la religión juzga, mientras que la gracia es interior, se ve por el interior, no por la apariencia, ¿verdad? Entonces, el cómo tú te vistes tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con cultura, tiene que ver con costumbre, tiene que ver con el ámbito donde tú te desarrollas, pero no tiene que ver con lo espiritual. Obviamente, la gente que ama a Dios quiere ponerse lo mejor para venir a la fiesta del Señor, pero la verdad es que con el Señor estamos en fiesta todos los días, ¿verdad? Entonces, sí, hay momentos especiales, pero el Señor siempre mira lo de adentro. Puedes venir con smoking y no te hablas con nadie de los que están ahí, ¿de qué sirve? Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas. Un nuevo día está por comenzar. Cada mañana te alabo.